vez, yo sí era una cristiana light antes de esto, puede ser, pero el Señor tenía sus maneras. Él ha llegado a tocar mi corazón de una manera que ahora no me suelta, y ya no me suelto de Él, porque Él ha puesto orden en mi vida, me sigue formando, me sigue moldeando. Uno entra en esta vida, queridas hermanas, creyendo que de la mano del Señor todo va a ser lindo. Les cuento que no es así. Han venido pruebas muy duras, porque el Señor necesita moldearnos, necesita de alguna manera formarnos, y nos lleva muchas veces al desierto. Que hay en el desierto, queridas hermanas, hay dolor, hay sufrimiento, hay desesperación. En el desierto una no está feliz, está sedienta, está desesperada. Sí, he ido al desierto, pero con un propósito. Si el Señor, alguna de ustedes les ha llevado al desierto, o en este momento están en el desierto, es con el propósito de enamorarnos más del Señor. Yo me quedo con una lectura que era hace una semana, que el Señor resucita y se aparece a uno de los discípulos, a Tomás. Pero Tomás no cree. ¿Por qué no cree? Estaba entre los discípulos, estaba entre los 12, pero resulta que Tomás estaba alejado de su comunidad, no estaba con los 12, no vivió todo este proceso Tomás juntamente con sus hermanos. Entonces Jesús viene y empieza a caminar con él, pero Tomás no lo reconocía, no cree. ¿Cuántas de nosotras estamos como Tomás? ¿Sí? ¿Está el Señor? ¿Qué está esperando? Que le abramos las puertas de nuestro corazón. Entonces, yo me he dado cuenta a lo largo de estos 2 años que cuando una no está en comunidad, puede ser Tomás. No creemos. El hecho de estar aquí, el hecho de estar presentes en comunidad, nos ayuda a nosotros, uno, a soportar todo lo que estamos viviendo, pero en comunidad. Qué lindo es llegar y que nos reciban con un beso, con un abrazo. Qué lindo es decir, hermana, estoy en desierto, oren por mí, porque ya sola creo que ya no sé ni qué rezar, ni cómo rezar, ni cómo orar, no sé. Entonces, si hay alguna de ustedes que en este momento está en desierto, no seamos como Tomás, porque no vamos a creer en el Señor. Estaremos en comunidad. Esta es su comunidad de ustedes, guerreras del Señor, que el día de hoy nos da la oportunidad de acercarnos más a Él y no ser como el discípulo Tomás. Cuando ya se le presentó y le dijo, ¿no me reconoces, el Señor? Entonces Tomás, ay, sí, ¿cómo no te reconocí? ¿Cuántas de nosotros no estamos reconociendo en este momento al Señor? Tal vez muchas, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, quiero empezar con un tema hermoso. Cuando me dijeron tienes que predicar, y yo creo que voy a predicar los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Qué es eso? Yo no sabía que habían 5 mandamientos, además de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que yo sabía? Lo que ustedes saben, ¿no? Moisés entrega las tablas, estaban los 10 mandamientos, todos conocemos los 10 mandamientos. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya estaba la ley hecha. Teníamos una sociedad desorganizada, ¿sí? Donde habían leyes muy fuertes, ojo por ojo, diente por diente, por diente. Esa era una ley del talión terrible. Entonces el Señor en su bondad le da a Moisés, y Moisés difunde estas nuevas normas del Señor. Pero, ¿qué pasó? Resulta que eso no era suficiente, porque la gente acomodaba la ley del Señor según su comodidad. Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Entonces nadie cumplía la ley como quería el Señor. Ya en el Nuevo Testamento tuvo que venir Jesús a consolidar esos 10 mandamientos para que entendamos que la ley del Señor no viene pues a rajatabla, no viene con una ley dura, viene con amor. Esos 10 mandamientos ya lo vamos a desglosar en la siguiente prédica, pero para mí se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Pero nosotros no entendíamos, por eso en el cuando ya entregaron las tablas, en el Antiguo Testamento nadie lo entendió. Tuvo que venir el Señor
con todo su amor a enseñarnos cómo, haciendo, perdonando, dándole otra mejilla, con esa paciencia, ¿sí? Entonces, esos 10 mandamientos ya los conocemos. La Iglesia Católica nace cuando nuestro Señor le dice a Pedro que iba a ser la piedra fundamental. Entonces, ¿dónde nace la Iglesia? Con los discípulos. ¿Qué significa la Iglesia? No sé si alguien sabe. Siempre hablamos iglesia, iglesia, iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Alguien sabe el significado? La iglesia somos nosotros. ¿Todos? Universal. Es universal. ¿Han escuchado que siempre la iglesia es apostólica, romana? ¿Sí? Sí. Católica, apostólica y romana. ¿Pero qué significa iglesia? Iglesia viene de la palabra griega que significa asamblea. La primera iglesia fundada por nuestro Señor Jesús fue la iglesia fundada por todos los discípulos. Esa fue la primera iglesia, esa asamblea de 12 discípulos que llevaron adelante estas enseñanzas del Señor. Entonces, tenemos una iglesia que ya nos ha dicho cuáles son nuestros 10 mandamientos y que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Pero la iglesia ha visto insuficientes estos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque hay ciertos pequeños detalles que no estaban escritos en los 10 mandamientos y muchos de nosotros pecamos justamente en eso. Entonces, la iglesia se ve de alguna manera, quería garantizar que los fieles, todos nosotros, cumplamos mínimamente esos mandamientos. Entonces, la iglesia empieza de alguna manera a pensar cómo nosotros podemos ayudar. La iglesia la conforman los obispos, los diáconos, los sacerdotes y nosotros, los fieles. Está la ley del Señor, están los sacramentos. O sea, no hay nada de perderse, pero hay muchos fieles que no cumplen mínimamente nada. Ahora se ha hecho mucho más difícil creer en el Señor porque vivimos en un mundo superficial. Parecería que hemos normalizado la violencia. Lo que antes era muy malo, queridas hermanas, ahora es normal porque lo hemos escuchado tantas veces que ya nada nos sorprende. Hemos escuchado tantas desgracias. La primera vez que hemos escuchado feminicidio, por ejemplo, ¡ay, nos queríamos morir! Ahora encendemos el televisor, vemos el periódico, chorrea sangre, ya no hay un feminicidio. O sea, cada vez más. ¿Nos sorprendemos? No. Ya no. Infanticidio, no. Es normal. ¿Por qué hemos llegado a esa indolencia? ¿Qué falta en cada una de nosotras? ¿Estamos en esa falta de valores? ¿Estamos en un mundo lleno del pecado? El mundo es lindo, nadie ha dicho que es feo. Los lujos, el poder, el dinero, la opulencia, qué hermoso. Pero estamos cometiendo muchos pecados. Nuestras mismas leyes actualmente en nuestro país nos alejan del Señor. Estamos luchando tanto contra una currícula que no viene con los preceptos que el Señor nos ha enseñado para que criemos a nuestros hijos. Pero parecería normal porque es una tendencia mundial, ¿sí? Entonces nosotras vivimos ante un mundo donde estamos alejados del Señor. ¿Qué es el pecado? Es ese motivo que nos aleja del amor del Señor. Y cuando estamos en pecado, estamos totalmente alejados del Señor. Y esto ha notado la iglesia. No estamos cumpliendo los mandamientos. No estamos cumpliendo los sacramentos. Tenemos que agregar 5 mandamientos más para acercarnos mínimamente al Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un bebé, un niño, lo bautizamos y nos olvidamos de eso. Ni primera comunión, ni confirmación, ni un sacramento. Ya creemos que hemos cumplido. Y la iglesia ha notado esto, ¿no? Y hay el índice de niños que no se bautizan. Porque ahora hay tantas tendencias, tantas iglesias, tantas formas que distraen nuestra atención de lo realmente importante, ¿no? Ahí se viene el primer mandamiento. El primer mandamiento que la iglesia nos está sugiriendo es
oír misa entera los domingos y guardar las fiestas. ¿Qué está pasando? Muchas veces no vamos a misa. Dice la Iglesia Católica que mínimamente, si 7 días nos dedicamos al mundo, un día le dedicaremos al Señor, el domingo. El que no va a misa, queridas hermanas, el domingo está en pecado. Está en pecado. Porque el Señor ha muerto por nosotros, ha dado hasta su último respiro, hasta su última gota. ¿Cuán valiosos somos nosotros? Y nosotros lo postergamos el domingo. Porque siempre hay un pretexto, ¿para qué? Para justificar esa falta de amor a nuestro Señor que ha dado la vida por nosotros. A mí me marcó mucho la prédica de Fray Edwin, que vino en la segunda asamblea del Centro San Martín de Porres, y él decía: Jesús murió por ti y el domingo estás en tu cama. Jesús murió por ti, te está esperando en el banquete de la Eucaristía. ¿Y tú dónde estás? Tenías 6 días para ti, para trabajar, para estudiar, para salir, para todo. Y no puedes dedicarle un día al Señor y no todo el día. Aquí la misa dura 2 horas, pero en cualquier iglesia dura solo 1 hora. Y no tenemos 1 hora al Señor. Hay misas hasta de 45 minutos, pero no tenemos 45 minutos. Esa es una llamada de atención de la Iglesia Católica y por eso nos dicen oír misa entera los domingos. La anterior prédica de la hermana Giancarla nos habló de la Eucaristía. Desglosamos cada parte de la Eucaristía y qué importante había sido estudiar la Eucaristía, porque todo lo que está no es casualidad, todo tiene su sentido. Entonces, hasta el hecho de cuando ya bendice el Padre, somos los primeros en rajar hilitos. Rápido, tenemos que cocinar, tenemos que lavar, tenemos que llevar, todo tenemos que hacer. No podemos salir así de la iglesia. Por eso la Iglesia Católica nos dice oír misa entera los domingos. No, esa es una obligación que tal vez nosotras como mujeres, queridas hermanas, lo cumplimos al pie de la letra, inclusive saliendo enojados con nuestros esposos, saliendo enojados con la familia. Muchas veces hasta hemos sido criticadas, juzgadas: vas a ser una beata, te vas a ir al convento por cumplir esto. No hay que perder de vista, y es cierto que nuestro primer servicio es la familia, pero hay diferentes horarios para asistir a la misa. Entonces cumplamos con este mandamiento que la Iglesia nos está diciendo, y si se puede en familia, mejor, mucho mejor. Si no se puede, nosotras podemos comulgar por el esposo, por los hijos, por la familia, ¿sí? Santificar las fiestas, por ejemplo. Se viene Semana Santa, tenemos que santificar y guardar. Es tan hermoso. En Semana Santa, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, esa misa de las 7 palabras, qué hermoso, qué lindo. Todas las fiestas tienen un sentido y nosotros como cristianas católicas, nuestra obligación es asistir y santificar las fiestas. La Iglesia ya nos dice, este es el primer mandamiento. Luego tenemos otro segundo mandamiento, que es confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte se tiene que comulgar. Qué difícil. Confesar los pecados mortales una vez al año. Cuando uno asiste a un grupo de oración, ¿qué hemos aprendido? Que cuando estamos en pecado nos contaminamos y tenemos que ir lo más antes posible a confesarnos para estar en paz. Porque ese pecado me aleja del Señor, contamina mi corazón, mi pensamiento, mi vida, y tengo que liberarme. Entonces la confesión es ese acto de liberación donde el Señor te perdona. Pero no es ir y contarle toda nuestra historia desde que hemos nacido al Padre. No. Hay 5 pasos para confesarse. Tengo que estar realmente arrepentida de haber cometido esa falta. Tengo que nombrar el pecado por su nombre. O sea, si he robado, tengo que decir, no he robado. Si he mentido, pero hay que nombrar el pecado. Porque muchas veces cuando nosotros asistimos a la confesión, divagamos: es que no quería, es que me he llevado
y quiero mejorar. Mi propósito de enmienda es que si yo muchas veces peco en ser muy impaciente, por decir en mi trabajo, me voy a poner un propósito, Padre. De aquí, la siguiente semana, en el horario que me pongo más nerviosa, que por decir es el horario de la tarde, cuando yo estoy cansada, voy a evitar decir cosas feas, voy a tratar de ser más tolerante y me voy a dar este espacio. Entonces, mi siguiente confesión tiene que mejorar eso. No puedo venir y sigo siendo impaciente. No. Hay ciertos pecados mortales graves que nos alejan del Señor, que rompen con la relación entre el Señor y nosotros. Uno de esos pecados, por ejemplo, es el aborto. Es un pecado mortal, donde esa persona que ha cometido el aborto queda excomulgada de la iglesia. Así dice el catecismo, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica se va dando cuenta que al normalizarse toda esta corriente que nos aleja del Señor, hemos normalizado también los pecados y no nos confesamos. Entonces, la Iglesia Católica nos dice, tiene que ir una vez al año a confesarse, especialmente si tiene pecados mortales. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a recibir a Jesús Eucaristía, es decir, comulgar teniendo un pecado. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, estoy ofendiendo al Señor terriblemente. No puedo ir yo con un pecado. Si estoy en pecado, tengo que abstenerme y no comulgar hasta confesar. Pero la Iglesia Católica va mucho más allá y nos dice que debemos confesar los pecados cuando estemos en peligro de muerte. Cuando tenemos un amigo, un pariente, un ser querido, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensamos en la unción de los enfermos, si no está tan mal, ya. O los santos óleos, si está muy mal, ya. Pero estos sacramentos es cuando esa persona, queridas hermanas, no puede hablar. Porque ¿qué es lo correcto? Si yo tengo a mi primo, mi esposo, mi amigo mal, como católica, ¿qué es mi obligación? Llevarle al Padre. Venir aquí y decir, Padre, está mal mi amigo. Y si puede hablar, tiene que confesarse. No porque pensemos que se va a morir, no. Porque no sabemos cuál va a ser el momento que el Señor se lo lleve y no se puede ir en pecado. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Si alguien está enfermo y no puede hablar, funcionan los sacramentos. Llévelo al Padre, que le dé los santos óleos, función de los óleos, está bien, porque no puede hablar. Y para eso ha sido pensado ese sacramento. Pero si puede hablar, tiene que confesarse. Muchas veces el Padre Aldo, nos comenta su testimonio y nos dice, han venido hermanas corriendo y me han llevado al enfermo corriendo y resulta que el enfermo no quería hablar conmigo. O sea, muchas veces en nuestra mejor voluntad nosotros queremos imponer nuestra creencia, ¿no es cierto? Pero tenemos que, antes de llevar al Padre, hablar con el enfermo, que esté predispuesto, porque muchas veces ese enfermito no está con esa predisposición y más bien es contraproducente que venga el Padre. ¿Por qué no está entrando el Padre? ¿Me quiere matar? ¿Me voy a morir o qué pasa? ¿No? Entonces tenemos que evangelizar poquito y con delicadeza para llevarlo al Padre. Pero ya quedó claro, si va a ser que realmente no puede hablar, sí recibe el sacramento de la unción de los enfermos. Pero si puede hablar, tiene que confesarse. Ya, ese es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, comulgar por Pascua de Resurrección. ¿Cuántos hermanos tenemos, dice la Iglesia Católica, que se han bautizado, que se han casado, que han hecho primera comunión, confirmación, todo por casarse ya, pero lo han hecho, pero no vienen a misa, no comulgan? A ver, seamos honestas, cierren sus ojos y piensen en su familia. ¿Cuántos de nuestros seres queridos están en esta situación? No comulgan. ¿Qué situación más difícil? Yo quiero que mi esposo crea, quiero que venga a la misa conmigo, comulgue conmigo, pero no es un niño, no lo puedo obligar. Porque el tema del Señor no puede ser un tema de pelea. No puede venir obligado porque no sabe el sentido, no entiende lo que está pasando. Pero la Iglesia Católica nos dice, aún sabiendo todo esto, nosotras como hermanas
rato, a veces vienen, a veces no vienen, pero tenemos gente que nunca viene. A ellos, nosotros, delicadamente, suavemente, sabiendo este nuevo mandamiento, tenemos que decirles que sí tienen que comulgar una vez al año, mínimamente en Pascua de Resurrección. Nosotras daremos los instrumentos con amor, con el ejemplo de que esto se tiene que hacer una vez al año. No es fácil, queridas hermanas, no es fácil. No es fácil. Evangelizar tal vez en nuestra familia es una tarea bien difícil. Tal vez la más difícil, ¿no? Pero una vez al año. Entonces, el siguiente mandamiento, cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de carne cuando lo manda la iglesia. ¡Wow! Ayunar. Si nosotros no sabemos qué es el ayuno es abstenerse, pero no es solamente de los alimentos. Muchas veces pensamos, voy a morir de hambre y voy a ayunar. No es eso. Hay que ver las condiciones físicas también. Yo, por ejemplo, no puedo ayunar porque ya estoy muy flaca y voy a desaparecer. Pues si ayuno un medio de si no almuerzo me desmayo. No puedo ayunar, no puedo saltarme una comida porque físicamente no da mi cuerpo. Entonces, ¿cómo hago ayuno? Me voy a privar de comer o de hacer algo que realmente me gusta mucho. Si me gusta comer mucho el pan, por ejemplo, hoy no voy a comer el pan. Si no puedo parar de ver las novelas y todos los capítulos de las novelas turcas que están tan buenas, voy a ayunar. Hoy día no voy a ver los 5 y los siguientes capítulos del Caipo. No está tan interesante, ¿no? Esa es una forma de ayunar. ¿Por qué? Porque estoy renunciando a algo que realmente me gusta. ¿Sí? Cuando ayunamos, estamos haciendo un acto de agrado a nuestro Señor. ¿Cuándo ayunamos? Cuando nosotros estamos en un problema muy grave, estamos en oración, tenemos exposición al Santísimo, misa diaria, el ayuno nos ayuda como un arma espiritual para dominar este cuerpo. Porque este cuerpo es pecador. ¿Sí? Nuestro espíritu es animoso, pero nuestro cuerpo es débil. Cuando nosotros ayunamos, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a la voluntad del Señor porque estamos renunciando a algo que realmente nos gusta. Entonces la Iglesia Católica nos dice, tenemos que hacer ayuno y abstinencia, especialmente de la carne, cuando lo manda la Iglesia. Yo les hago una pregunta, ¿cuándo no tenemos que comer carne? Yo creo que todas sabemos. ¿Cuándo no comemos carne? El Viernes Santo. Pero muchas veces, ay no, hay niños en la casa, como sin carne no van a comer un poquito nomás, un poquito de pollito, poquito. Hasta nosotras mismas no cumplimos. Depende en qué situación estemos el Viernes Santo para cumplir o para no cumplir. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que nos deberíamos abstener de comer carne todos los viernes. ¿Se imagina? Nosotros no estamos pudiendo renunciar a un Viernes Santo al año. Y la Iglesia Católica nos dice, no. Todos los viernes usted no come carne, Señor. Wow, desaparecemos y no comemos carne. Los niños del plato solo comen carne, no comen más. Qué difícil, ¿no? Pero eso la Iglesia nos dice. Ayuno y abstinencia y especialmente renunciar a la carne. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué hace el Papa? Estaba buscando yo la información, ¿cómo ayuna el Papa? ¿Qué hace? O sea, el Papa no come todos los viernes carne, ya está viejito, debería comer. Pero ¿qué hace el Padre? Hay una forma de ayunar. Dice que el Papa Francisco todos los viernes tiene que ser un acto de misericordia en reparación de esto que tal vez él no puede ayunar, que ya está viejito, que seguramente tiene una alimentación muy especial. ¿Cuáles son los actos de misericordia? Hay dos tipos de actos de misericordia, corporales y materiales. Yo les voy a mandar al grupo de las guerreras del Señor cuáles son esos actos. Es bueno que nosotras también, porque es nuestro Santo Padre, el Papa lo está haciendo. Si el Padre hace una vez a la semana,
está diciendo, ustedes tienen que ayunar, pero no nos está diciendo tienen que ayunar una vez a la semana. Nos pondremos metas, queridas hermanas. Ayunaremos una vez cada 10 días. Ayunaremos por nuestra conversión. Ayunaremos por nosotras mismas, por nuestros familiares. Si realmente esa persona que está dentro de mi familia no la puedo evangelizar, empezaré a ayunar también por esa persona, sin lastimar mi salud, ¿no? El siguiente mandamiento y el último. La iglesia nos dice que el último mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Cuando tocamos el tema económico y cuando se trata de ayudar, lo primero que digo, no, yo no tengo plata, no trabajo, no esto, no, pero no se trata de plata. Cuando nosotros hemos empezado el servicio en las guerreras del Señor, ¿qué nos decían? Yo llegué aquí y yo veía que todas las hermanas servidoras tenían un talento. La veía Elvita, qué hermosas cosas hace Elvita, wow, qué talento. Ella tiene ese don de la decoración. La veía Gaby, por ejemplo, ella tiene el don del canto. Entonces cada una tenía un don específico, pero yo no entendía qué don tengo yo y no sabía qué don tenía. Y lo fui descubriendo de a poquito ese don. ¿Por qué el Señor nos da esos dones? ¿Por qué no nos da todo en uno? Podríamos ser perfectos, yo voy a tener el don de cantar, el don de hablar, el don de la palabra, todos los dones, y así yo puedo hacer todo. No, el Señor quiere que estemos en comunidad, por eso da un talento, un don a una, otro don a otra, para que nos necesitemos, para que nos busquemos. En esos dones que tenemos que aprender a ayudar a la iglesia. Cuando la iglesia nos dice ayuda a la iglesia en sus necesidades, no está diciendo vacían el chanchito, sacan del colchón los ahorros y denle al padre. No. Nos está diciendo la iglesia que dentro de los dones que tenemos cada una, demos lo que tenemos de corazón. ¿Sí? Si yo soy buena en la cocina y veo que en mi parroquia están haciendo una actividad, ya sea los jóvenes, las mujeres, el taller del maestro, las parejas, puedo ayudar. Estoy ayudando a mi iglesia, porque yo tengo ese don que tal vez algunas no tienen. Entonces voy a ayudar con lo que el Señor me necesita. No estamos hablando de una ayuda material, estamos hablando de una ayuda que el Señor nos da a nosotros dones y carismas y nosotros tenemos la obligación de ponerlo al servicio de los demás hermanos. Porque qué lindo que Dios me da a mí muchos dones, pero yo me siento tan bella, tan hermosa, tan santa, tan talentosa y todo lo que me da el Señor es para mí. No, el Señor te ha dado a ti todo lo que tú tienes, porque cada una de nosotros es valiosa para que lo pongamos al servicio de los demás. Entonces, para puntualizar, ¿cuáles son esos mandamientos que la iglesia nos está proponiendo? Vamos a recapitular. Primer mandamiento, oír la misa completita, completa. Aquí no hay pretextos de que es que he cocinado, es que y he llegado a la media misa. No hay eso. No hay. Estamos ofendiendo al Señor. Tratemos de organizarnos. Yo sé que la vida de una mujer siempre falta tiempo. Lo sé. Tratemos de llegar a tiempo. 5 minutos antes. Tener ese espacio de sentarnos. Recibir al Señor en paz. Salir peleando. No salir enojadas y llegar a misa a las apurazas y salir a las apurazas. No. Oír misa entera. Segundo mandamiento. Confesar los pecados mortales una vez al año. Si tenemos parientes, amigos, hay que decirles una vez al año. No le estoy diciendo cada día, cada semana, una vez al año. Tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía, o sea, comulgar una vez por año. ¿Cuándo? Pascua. Cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la iglesia, es decir, el Viernes Santo. Pero también ayudar a nuestros hermanos cómo se puede ayudar y evangelizar. Y el último mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Cómo? No con cosas materiales, según los dones que tenemos. Cada una de ustedes tiene un talento muy lindo. Utilicemos ese talento, ese don, para el servicio de los demás. ¿Sí? Esos son los 5 mandamientos que
sé que si el Señor ha permitido que cada una de ustedes esté el día de hoy, es porque hay algo de estos 5 mandamientos que no estamos cumpliendo. Seamos honestas, no con nosotros, con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su voluntad, su amor es buena, agradable y perfecta. Estamos en las mejores manos, pero Él nos está pidiendo esta noche que vayamos un poquito más allá de nuestra área de confort. ¿Sí? Si ha habido algo que estamos descuidando, el Señor esta noche nos está invitando a que reflexionemos, a que recapacitemos y reencaucemos. Si realmente cada vez llego a la misa tarde, no, me pondré el propósito de apurarme. Ya no me voy a ir a las apuranzas. Si hay alguien que no está comulgando, por lo menos una vez, cuando en Pascua. Entonces ahora ya sabemos los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Sí? Un aplauso para ustedes.